José, sí. Cerramos, cambiamos un poco el tono, cerramos 2021, ¿cómo? Cerramos el 2021 con mucha incertidumbre, a veces con la esperanza de que podamos tener un 2022 un poco mejor, pero sabiendo que se va a ser mejor simplemente si tenemos un optimismo lúcido y no una ingenuidad, y no un pensamiento mágico. Si podemos diferenciar claramente qué es lo que recibimos y podemos pensarlo, no simplemente creerlo en función de nuestros deseos. Es decir, si apelamos a nuestra razón, la sinergizamos con nuestra emoción, pero no perdemos nuestra inteligencia, vamos a poder elegir mejor cuál es el camino a seguir frente a un cuadro de pandemia que todavía está vigente, frente a una cuarentena que se teme que se repita, y que necesitamos, por lo tanto, no sentirnos nuevamente capturados en una ansiedad que se transforma en angustia, en un sentimiento de ausencia de futuro que nos deja sin sentido y en un pesimismo que como un tobogán va a la depresión. Necesitamos priorizar en torno a la verdad, en lo útil y lo adecuado. No tenemos que alarmarnos de lo que no merece ser un motivo de terror, pero sí ocuparnos de lo que puede ser una prevención adecuada. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, la vacunación. La clave en esto es la vacunación. El Omicron no es más grave que el Delta. Eso es lo bueno de esta nueva época que tiene que ver con que ya estamos la mayoría de los argentinos vacunados, hay que seguir las camas, hay que seguir la ocupación y hay que seguir con eso también la realidad, ¿no? Que es una contagiosidad más elevada, pero en minutos te vamos a preguntar, Doc, también de qué va. Riesgo en el que vivimos. Es muy importante algo que dice Julio, yo quiero rescatar esto, la noción de proyecto con la noción de credibilidad, que es lo que decía Juan Carlos también. Si no tenés credibilidad, no hay posibilidad de conformar un proyecto, porque un proyecto necesita una alianza, un conjunto. Necesita de lazos para lanzarse hacia. ¿Proyecto qué es? Lanzarse hacia. Si no tengo un nivel de credibilidad en términos de futuro, de porvenir, y no tengo lazos que implican una comunidad, no voy a tener ninguna alternativa. Este es el problema. ¿Qué nos deja eso? Muy solos, aislados, deprimidos o violentos, o todo junto. Sí, con una situación muy distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? En términos de paz social y tal. Sin embargo, se ve una paz social pese a la crisis económica, pese al desgano. ¿A qué lo atribuís? Yo lo atribuyo en parte a que hemos sufrido mucho también lo que son los estallidos sociales, José. La Argentina, eso, ¿no? ¿Cómo? Que haya calma, digo. Calma que tiene que ver también con, bueno, ojalá podamos llamarlo un cierto aprendizaje, si querés poner la palabra experiencia, de que la violencia, el estallido social, el recurso extremo, que es resultado de no poder tolerar ya más el nivel que se tiene como consecuencia, como resultado, un drama muy grande, una tragedia muy grande. Y creo que algo de eso está adentro de nosotros los argentinos y no queremos de nuevo algo de esto. Conrado, una de las cuestiones... Un abrazo para todos ustedes. Gracias, José. Doc, nos agarra cansados, ¿no? Porque uno lo escuchaba a Conrado y la gente que te está mirando por la tele dice, no, otra vez vienen con esto. Muchos se enojan, dicen, lo deben haber visto, mira, no me metí en Twitter, pero habitualmente cuando alguien dice cerrar, dicen, no alarmen, no asusten. El cansancio del que vos hablás es el famoso trípode de la pandemia que se llama hartazgo psíquico, agobio físico y falta de futuro. Eso es ante esa vivencia de eternización de una situación. ¿Qué quiere decir vivencia de eternización? Que esto no se termina nunca, eso es lo que se teme. El lupeo, ¿no? Eso es lo que se teme. También hay que saber que si se hacen las cosas adecuadamente, se organiza adecuadamente y se trabaja con seriedad, las cosas sí tienen un final correcto, prudente, posible. No estamos solamente en manos de un destino que ignoramos. Tenemos mucho que ver con aquello que nos puede ocurrir. El otro punto es cuidado con una naturalización de cualquier corrupción, de cualquier derrape. Eso de que todos son lo mismo, que todos los políticos lo único que les importa es ganar las elecciones y no importa si esto se hace a través de un método u otro, que de eso se trata la política, no. Está bueno eso que decís porque... También hay un agobio, ¿no? Sí, uno ve los títulos... Pero aparte, si no, ¿qué le estás diciendo a la gente? No tienen ninguna posibilidad de sentirse sinceramente representados. Todo aquello que voten los están engañando a ustedes, están absolutamente solos y va a pasar lo que ellos quieren de acuerdo a sus propios intereses. No en todo el mundo es así, ni todos los políticos tienen que ser así, ni los políticos deben ser así.
Hay ambiciones, hay estrategias, hay negociaciones, hay acuerdos, pero también, entendámonos, le debemos exigir a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, ideales, programas, ética, respeto, porque si naturalizamos como que todo es igual, se pierde la noción del límite. Y si perdés la noción del límite, solamente entras en caos. Qué bueno, esa que nosotros, que es muy de nuestra jerga, buenas, malas noticias, desde el otro lado, el lado del que va al diván y te habla y te dice, ¿cómo se percibe el clima? ¿Cómo se atraviesa? Bueno, la mala noticia tiene, por un lado, la expectativa ansiosa, ¿no es así? ¿Qué me puede llegar a ocurrir? ¿Qué de malo me puede llegar a ocurrir? Dos, ¿cuánto es aquello que me puede perjudicar? La incertidumbre se convierte en amenaza y tenemos el peligro del pesimismo como clima general de una determinada sociedad, que es siempre una alternativa como negativa a lo que nos aguarda, y entonces nos refugiamos, nos corremos, nos retraemos, sospechamos del otro. Es decir, la mala noticia termina convirtiéndose como en una teoría del destino de una sociedad de pronto inconscientemente, y eso es peligroso. Peligroso. No se guarden con esto de las malas o buenas noticias, por lo bueno que cada año vuelve a empezar y hay cierto oxígeno, pero en la justicia, por lo bueno que cada año vuelve a empezar y hay cierto oxígeno, pero en la justicia... Pero hay un punto más, si me permitís. La buena noticia y la mala noticia tenemos que examinarla, y yo insisto mucho con eso, de acuerdo a lo que nosotros vemos que las cosas son, usando nuestra razón, preguntando lo que no sabemos, utilizando el conocimiento y la inteligencia. No tenemos que ver aquello que nos muestran de acuerdo a lo que deseamos que sea. Tengamos el coraje de mirar la verdad. La verdad nos va a enfrentar seguramente a situaciones más difíciles, pero son la única manera de resolverlas. Eso sería salir del fanatismo. Totalitarismo te crea una falsa seguridad. Claro. No hay un otro, solo yo, y lo que digo es lo único y lo cierto. Miedo a la duda. Miedo a la duda, ¿no? Bueno, la duda es... acordate lo que decía Voltaire. La duda es incómoda, pero la certeza es estúpida. Está bueno esto, porque es verdad lo que dice en este caso José, que la jerga nuestra llamamos el sesgo de confirmación o de cancelación, que es cuando alguien piensa un poco distinto directamente, ¿no, Guillermo? Sí. También pasa con los consumidores. Te cancelan, sí. Sí, claro. En la tercera edición del libro José Abadi, ¿qué siente un autor cuando sale la tercera y te dice en la editorial, estamos imprimiendo otra más? Bueno, la verdad que me puse muy alegre, lo compartí con Patricia Fabri, con Bárbara Abadi, mi colega, que también es mi colega y mi hija, como le digo yo, también ella es psicóloga, y El mundo se detuvo, se llama. Pensé que iba a interesar la forma como tratamos lo que sucedió con la pandemia a nivel de individuo, grupo y sociedad, y qué alternativa nos permite pensar en el mañana. Pero la verdad que fue una sorpresa la enorme resonancia y aceptación que tuvo. La verdad que gracias. El mundo se detuvo, la Argentina se detuvo, vuelve a empezar, y el 2022, si tuvieras que ponerle un título, ¿cuál es? Peligro. Cuidado, precaución. Y en ese orden, José, te diría, nunca nos olvidemos que la Argentina no es Fórmula 1, nunca lo fue, es rally. Es rally. Te obliga a doblar en velocidad, tener buena muñeca, leer bien el terreno. Y con todo esto que ocurrió, es una pista de rally muy complicada. Quiero subrayar una cosa. Ser optimista sería llamarla desafío, ¿no? Totalmente, no. Para cambiarle un poco la connotación de la palabra. Si desafío, ¿alguna opción de salida? Por supuesto que sí. Rally me gusta igual. Rally. No, digo, Guille, dijiste peligro. Creo que vale la pena subrayar lo que no dijiste riesgo, que es lo inherente e inevitable al vivir. No dijiste desafío, como dice Julio, que es lo que nos toca. Dijiste peligro. Eso significa la percepción de una amenaza real, que lo único que genera, ¿qué es? Miedo, retracción y soledad. Hay que eludir la parálisis, ¿no? Pero bueno, sepamos a dónde vamos. Cuidado. Me gusta esta terapia de grupo. Me gusta, te digo. Vamos comprando, Sepamos dónde queremos ir. También. A dónde vamos no sabemos todavía. Bueno, voy a mostrarles, ustedes ven siempre el talento